Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de diciembre de 2022. Quiero contar un testimonio. Bueno, resulta que en un evento eh, yo me junto con una persona conocida que fue muy lindo porque en el evento cuenta cómo se encontró con su vacío espiritual, ¿no? Manifestado en una depresión, y cómo cuando lo buscó a Dios, Dios sacó a esta persona de ese pozo y su vida empezó a cambiar. Y empezó a cambiar de tal manera que uno ya empieza a sentir el perfume, empieza a ver en las cosas que publica, en las cosas que habla, en las cosas que quiere, cómo la fuente fue purificada y entonces el agua que sale de esa fuente es pura. Y en este evento que estaba esta persona, empieza a hablar de ciertos temas, ¿no? De ciertos temas que no pasan el filtro de la palabra de Dios. Muchas son técnicas nuevas y otros nombres para técnicas antiguas con respecto a tratar de salvarse uno mismo o de tratar de encontrar la felicidad, eh, biodecodificación y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, uno cuando va caminando, valga la redundancia, el camino cristiano, no solamente tiene que empezar a incorporar disciplinas o hábitos como la oración, como la meditación de la Biblia, como el ser más agradecido con Dios, como el contar lo que Jesús hizo por uno, como estudiar la palabra, sino que también Jesús va despojando a la persona de hábitos que le hacían mal, ¿no? Ya sean prácticas en el comer, en el beber, en lo que uno ve, en lo que uno consume, como también en lo que uno cree, en lo que uno practica, ¿no? Entonces cuando estábamos en este evento, yo empiezo a hablar, ¿no? A ser directo, pero con cariño, diciendo que esas cosas eran satánicas, no eran cristianas, y que no hay grises en esto, ¿no? Entonces entré en una discusión con esta persona, pero no una discusión acalorada o un debate para tratar de herirse el uno al otro, sino que empezaba argumento va, argumento viene, ida y vuelta, y bueno, todo el resto de la gente que estaba allí escuchaba. Y bueno, como que en algún punto yo pensaba y hablaba con Jesús mientras estaba en ese lugar y decía, yo me tendré que callar la boca, tendré que hablar, si dice algo que está mal lo tengo que corregir o simplemente hablo cuando me pregunten. ¿Cómo tengo que hacer, Jesús? Porque no quería yo cruzar la línea en la cual es Nicolás Bertó el que está tratando de eh, argumentar, o cuando es Jesús a través del Espíritu Santo el que quiere llegar al corazón de esa persona. Bueno, se calmó la discusión, continuamos hablando de otras cosas y después volvió con este tema, ¿no? Y el por qué yo era tan cerrado en que solamente lo que dice Dios y no experimentar otras cosas o no ver si hay otras cosas que le hacen bien a la gente. Y bueno, yo en general siempre he sido una persona cerrada, rígida, ¿no? Pero bueno, así como lo colérico de Pablo Jesús lo transformó en ímpetu para su obra, yo creo que en lo cerrado que yo he sido, Jesús lo ha transformado en delimitar lo que yo voy a creer y pasar y poner como un filtro mosquitero en eso, cosa de que todas las cosas que vayan a entrar a mi vida yo las pase por el filtro de lo que conozco hasta el día de hoy de la palabra, y que si pasan el filtro, bueno, las recibo bien, y si no pasan el filtro, automáticamente rechazado.
Y entonces ahí continuamos con la discusión y empezaba argumento más, argumento viene. ¿Por qué lo paso por el filtro de la palabra? ¿Por qué creo en la palabra? Y esta persona que viene buscando a Dios y que veo las grandes transformaciones que está haciendo en su vida, como que estaba en una vereda del frente. Sí, Jesús, sí, la Biblia, pero también otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, terminó el evento, nos saludamos y nos fuimos. Y a los pocos días me escribe esta persona. Durante esos días yo había tenido charlas con Jesús tratando de entender si había obrado bien, si había obrado mal, si está bien que si el otro habla yo tratar de corregirlo o no, si es algo que es satánico, o si lo que tengo que hacer es, si me piden opinión, opino. Si está bien, digamos, ayudar a que el otro vea que está en lo incorrecto o no, o eso lo hace él. Empecé como a meditar y a analizar y a reflexionar la charla que habíamos tenido, porque por un punto dije, y yo Jesús dije lo que era la verdad, y por otro punto decía, y tendría que haberlo dicho, ¿por qué no me quedé callado? Me ahorraba un momento que no es que fue tenso, pero tampoco fue súper agradable, ¿no? Todo el tiempo. Y la cuestión es que a los pocos días en que yo venía charlando de Jesús con esto, y a los pocos días de ese evento, esta persona me escribe que había tenido un sueño. Y haciendo un paréntesis, yo no soy una persona que bloquea que Dios nos habla también a través de sueños, ¿no? Elena dice en El Camino a Cristo, página 92, que Dios nos habla a través de la naturaleza, la revelación, la providencia y la influencia de su Santo Espíritu. En mi caso me ha hablado a través de sueños muchas veces, que ha sido reconfirmado a través de la palabra o de providencia, etc. Y conozco varias personas que también les ha hablado a través de sueños. Hay muchos que descreen de esto, porque bueno, como siempre decimos, están los dos extremos. O siempre me habla en sueños o nunca habla en sueños. No, no, no. Lo va a hacer cuando quiera, como quiera, en las veces que quiera. No limitemos el poder de Dios por nuestra incredulidad, como les pasó a los israelitas, de lo cual habla Elena en Patriarcas y Profetas. Limitaron, por su incredulidad, dice ella, limitaron el poder de Dios. Cerramos paréntesis. Entonces ella me cuenta un sueño, no vamos a dar los detalles, esta persona me cuenta un sueño, y que era un sueño feo. Era un sueño feo, era un sueño que daba miedo, era un sueño que daba terror, era un sueño que advertía. Y cuando ella se levantó, esta persona se levantó con agitación, se levantó con nervios, ¿no? Y cuando se levanta, se le viene esa impresión a la mente de mi persona y lo que yo le había dicho. Es decir, salí de ahí. Hacele caso a lo que te dijo Nicolás. Y justamente, esta persona no me había contado en esta reunión, pero yo había hablado en la reunión también, que no sé por qué lo saqué al tema, pero lo quise sacar como ejemplo, ahora veo de dónde vino, del hecho de el peligro de los mantras que se repiten y se repiten y se repiten, cómo eso funciona o lo usa Satanás para entrar a la mente de la persona, o el peligro de las meditaciones trascendentales en total contraste con la meditación bíblica, ¿no? Y esta persona, sin decírmelo, estaba empezando a incursionar en estas cosas. Ya estaba a la mitad de esas incursiones, de cursos con respecto a esto, y viene a tener este sueño. Entonces cuando se levanta y tiene esta impresión de hacerle caso a Nicolás, tiene razón, acordate lo que te dijo. Entonces esta persona me contacta, me cuenta el sueño y por un lado me puso muy contento por esta persona porque definitivamente va a desechar toda práctica de este tipo. Segundo, porque en reemplazo de esas prácticas de ese tipo va a comenzar a practicar,
aspectos más bíblicos, ¿no? Incluyendo la palabra. Y tercero, me pone contento porque fue la respuesta a mi oración de si estuvo bien hablar o había que callarse la boca. Y bueno, estuvo bien hablar. ¿Fue placentero hablar? Siempre es placentero hablar de las cosas de Dios. Genera una sensación muy especial. Pero también en este momento, por momentos, me sentía incómodo, ¿no? Pero con la convicción de que, bueno, no estás diciendo nada que esté mal y no estás simplemente tratando de tener la razón, sino que estás tratando de ayudar. Así que, bueno, cuento este testimonio para la gloria de Dios, porque me pone contento esta persona a quien quiero mucho, que Dios le haya advertido sobre esto y que me haya podido usar para que no se metan esas cosas raras, ¿no? Que cuando uno empieza a tomarse más de la mano del Salvador, el enemigo empieza a sembrar engaños para que uno se aparte del camino. Y también me pone contento porque es una lección que cuento para que me sirva tanto a mí como a la persona que escuche de si bien hay que encontrar tiempos y momentos para hablar, no hay que callarse la boca. Porque uno nunca sabe la influencia que ese comentario, dicho con ternura, con convicción, con información y con experiencia en el asunto, nunca sabe cuándo va esa semilla sembrada a germinar en ese corazón y quizás sacarlo de una decisión que puede ser, si perdura con el tiempo, para pérdida eterna, ¿no?